Gracias, maestra Anaí. Buen día tengan todos ustedes. Eh, pues vamos a empezar con la sesión. Estábamos hablando la clase pasada sobre cómo incorporar los medios de prueba, ¿se acuerdan? En la ejecución penal. Y les decía yo, retomando estas ideas, que se puede hacer mediante hechos notorios no controvertidos, ¿no? En términos de lo que dispone el numeral 346, fracción primera, inciso C del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se puede hacer a través de acuerdos probatorios en términos del artículo 345 de la misma codificación. Y hablábamos de que se podía hacer también con base a la jurisprudencia. Recuerden que les tocaba este punto de la jurisprudencia y que les decía que la jurisprudencia habla de hechos notorios. Les estaba buscando precisamente antes de entrar aquí a clase los registros jurisprudenciales que hay para incorporar hechos notorios con fundamento en la jurisprudencia. Ya encontré los registros, si los quieren apuntar. Es el registro digital 174.899. El rubro es hechos notorios, concepto general y jurídico. Y me gustaría entrar, aunque sea un poquito, a leer escuetamente esta jurisprudencia, porque aquí se define que debe de entenderse por hecho notorio como un concepto general, pero también hecho notorio como un concepto jurídico. Hecho notorio, dice esta jurisprudencia, que se debe de entender por este concepto aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos, indiscutibles, que pertenecen a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual, a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo de que toda persona de ese medio está en condiciones de saberlo. Eso es un hecho notorio como concepto general, repito, ¿eh? Ahora, como concepto jurídico, ¿qué es hecho notorio? Pues es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento que va a pronunciarse una decisión judicial, respecto de la cual no hay duda ni discusión, de manera que, al ser hecho notorio, la ley le exime de su prueba por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió. Es un hecho notorio dentro de la carpeta de ejecución que existe un plan de actividades. Es un hecho notorio dentro de la carpeta que existe una constancia de sanciones conductuales. Es hecho notorio dentro de la carpeta de ejecución que hay una sentencia condenatoria que causó firmeza. Es un hecho notorio dentro de la carpeta de ejecución que ya está satisfecho el pago de la reparación del daño. Es un hecho notorio dentro de la carpeta de ejecución de que la multa ya está satisfecha, porque hay constancia dentro de la carpeta donde el juez se pronunció sobre estos tópicos, reparación del daño y multa, incluso a lo mejor hasta declaró la extinción, ¿no? De estas penas públicas. Entonces, esto está dentro de la carpeta. Ya no tienen que llamar ustedes a un órgano para incorporarlo dentro de la audiencia de ejecución, por la naturaleza que ustedes le soliciten la misma. Así los pueden invocar fácilmente estos hechos notorios con base a esta jurisprudencia. Hay otra más, otra jurisprudencia, es el registro 182.407, y dice lo siguiente: hechos notorios, condiciones que norman la facultad legal de los juzgadores para invocarlos. O sea, también nosotros podemos invocar los hechos notorios. Aquí hay un debate muy, muy grande sobre y ahorita voy a entrar al análisis, quiero tocarlo como último punto, sobre si el juez puede o no invocar hechos notorios, aunque no se los hayan hecho valer las partes en una audiencia, en ese control horizontal, ¿no? Que debemos mantener. El juez los puede invocar ante la falta pues, de
¿cómo lo diré? De argumentos que puedan solventar las partes técnicas en la audiencia, los puedo hacer yo de mutuo propio como juez de ejecución o estoy afectando la parcialidad, ¿no? Que debe de haber entre las partes. Eh, la imparcialidad, perdón, imparcialidad que debe haber entre las partes. El siguiente lo es el registro 2025-709. Hechos notorios, dice la facultad del juez de amparo para invocarlos debe regirse por el principio de razonabilidad y limitarse a circunstancias fácticas de conocimiento accesible, indubitable, sobre el cual no se advierta discusión. Debe haber razonabilidad, perdón, para invocar los hechos notorios o no por parte del juez de ejecución. Ya está por ahí la maestra Loísa, la Vinia y veo también a Maxwell. Bueno, pues saludos a ustedes. Ya lo platicábamos, maestra Eloísa, si el juez puede invocar hechos notorios de mutuo propio en una audiencia o debe de someterse a un control horizontal, es decir, a lo que le invoquen las partes técnicas dentro del contenido de la propia audiencia. Usted me platicaba que por ahí el doctor René Uribe Manríquez dice que no, que se debe de pues respetar las reglas del debido proceso y solamente hacer alusión a lo que te invocan las partes técnicas dentro de la audiencia, que el juzgador no puede ir más allá de lo mismo. Le Pero quiero en la platicar, dinámica de ejecución es diferente. yo le quiero platicar un asunto y me gustaría saber su reflexión, su opinión. Acabo de tener una audiencia. ¿Qué tendrá? A lo mucho hace un mes de libertad condicionada, beneficio de libertad condicionada. Y me voy a adelantar un poquito porque ya lo vamos a ver más adelante en esta sesión. Dice el numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el primer párrafo, cuando habla de los requisitos para la libertad condicionada. Dice para la obtención de las medidas de libertad condicionada, el juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla con los siguientes requisitos. El juez deberá. Yo no, aquí dice deberá, la palabra deberá. Entonces, es obligatorio por parte del juez verificar que se independientemente, creo yo, de las argumentaciones que hagan las partes técnicas. Eh, Les quiero platicar entonces, llevaba esta audiencia yo de libertad condicionada y cuando yo estoy integrando la carpeta, pues me llega el plan de actividades, me llega las sanciones conductuales y fíjense que esta persona, este PPL sentenciado, traía 3 sanciones disciplinarias en los informes conductuales que remite la autoridad penitenciaria. Sin embargo, en el rubro de conclusiones, ya ven que hay un rubro de conclusiones dentro de estas opiniones que emiten la autoridad penitenciaria. Y dice la autoridad penitenciaria, no obstante que se le impusieron 3 sanciones disciplinarias, se le recomienda al sentenciado para que sea acreedor, si es que reúne todos los requisitos de ley, para la obtención de un beneficio preliberacional. Ojo, la autoridad penitenciaria dice, se le recomienda, no dice niéguesele, porque tiene tantas sanciones conductuales, se le recomienda. Aquí la cuestión es que este PPL estaba en el reclusorio preventivo norte, luego lo trasladan al centro de ejecución norte, a diversos centros ya como ejecutoriado. Y fíjense que acá en el de ejecución, en el centro de ejecución, ahí ya no tuvo ninguna sanción conductual. Las que tenía fue en el preventivo, pero reitero, lo recomiendan para ser acreedor a un beneficio si es que así lo tiene a bien conceder el juez. Me voy a audiencia, me voy a audiencia y el Ministerio Público dice lo siguiente: niéguesele el beneficio de la libertad por lo que hace el rubro de la conducta, porque tiene 3 sanciones, su señoría. Así lo dijo la fiscalía. Y le doy, pues, le corro traslado con las manifestaciones, derecho de réplica a la defensora, y la defensora no dice nada, nada.
de que se le había recomendado por parte de la autoridad penitenciaria. Aquí yo advierto pues falta de probidad de ambas partes técnicas y sobre todo de la fiscalía no se conduce conforme al principio de lealtad y buena fe, porque la fiscalía nada más me dice lo que le conviene para que yo emita un fallo contrario a derecho, ¿eh? Porque no me da la información completa. Y eso es grave de la fiscalía, que nada más utilice lo que le conviene de un documento, pero no menciona la conclusión. Y eso yo lo sabía pues, porque estudié la carpeta. La defensa no me dice nada, tampoco me dice nada, no dice nada sobre este rubro de la conclusión. Pues yo ahí sí invoqué el hecho notorio cuando resolví y sí se lo dije a la fiscalía, usted me está dando información incompleta, ya sea para que yo incurra en un error y emita un fallo distinto al que debería de ajustarse conforme a derecho del contenido de las actuaciones que conforman la carpeta de ejecución. Y le dije a la defensa, usted tampoco estudió el asunto porque no me está diciendo lo mismo. Imagínense si yo me voy con esta información que nada más me dan las partes en este control horizontal, pues mi fallo hubiese sido incurrir en un error y a lo mejor negarle el beneficio a esta persona, ¿no? Yo no sé si también la fiscalía no checó la carpeta, o a lo mejor sí lo hizo a propósito, ¿no? Nada más menciona lo que para él le interesa y para lo que yo niegue el beneficio preliberacional. Le veo esta situación delicada yo de someterse nada más a un control horizontal, porque los jueces sabemos el contenido de la carpeta, integramos la carpeta en términos del 105. Y bueno, yo aquí sí diría, entonces yo como juez nada más me someto a este control horizontal, no puedo ir más allá, no puedo invocar estos hechos notorios con base a la jurisprudencia. Maestra Loíza, la interrumpí, adelante. No, 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 estaba tosiendo, maestro, pero vamos a ser bien objetivos. La carpeta la tiene el juez. Es un instrumento para las partes, es una herramienta. Entonces, bajo el principio de un debido proceso y de los hechos notorios, bajo el término del 105, el juez, claro que puede invocar aquellos instrumentos que estén debidamente ya establecidos en la carpeta, porque ya fueron puestos a la vista y de conocimiento a las partes. Es una estructura fundamental. Si bajo la cuestión de desconocimiento o falta de lealtad, o porque así le conviene a alguna de los legitimados o de las partes que intervienen, no enuncian rasgos o elementos probatorios que vienen dentro de la carpeta, el juez los puede invocar. Y más si están en términos del 105, sentencia, informes. Y la mayoría de lo que se arma en nuestra carpeta de ejecución son los informes de la autoridad penitenciaria, que son hechos notorios, evidentes, y que son informes, y yo les hablo como medios o informes probatorios. ¿Por qué? Porque es un informe, pero nos sirve para probar un hecho determinado de la conducta de nuestro ejecutoriado. Gracias, maestro. Bueno, pues creo que aquí usted y yo coincidimos en este tema. Mm, El control imagínense. horizontal de las partes debe estar más regido o más encaminado Ajá. a que no puede brincarse en las etapas y respetar la litis. La litis, o sea, si estamos en una controversia sobre reparación de daño, no me vengas a traer cuestiones de condiciones de internamiento o de beneficios. Si estamos en una controversia sobre un beneficio penitenciario o prelibacional, no me vengas a traer tema de reparación de daño porque esa es otra litis. Creo que el control horizontal de las partes en ejecución se enfoca a la litis, al objeto de la audiencia, y que no podemos invocar cosas que no sean el tema del debate. Así es, totalmente de acuerdo. Es por eso que, pues la verdad sí me molestó un poco el actuar de las partes, he de decir yo, en esa audiencia que les platico, y terminé dando vista a servidores públicos por el actuar de la fiscalía. Eh,
porque realmente no sé, reitero, si quería que yo incurriera en un error al momento de emitir el fallo o la falta de probidad, de acuciosidad para imponerse el contenido en la carpeta. Bueno, no sé qué vaya a pasar, pero hice esto porque sí me molestó muchísimo el actuar de las partes técnicas, ¿no? Bueno, entonces estas son las formas de incorporar los hechos notorios con base también en la jurisprudencia. Bueno, esta hablábamos pues en la clase pasada de las reglas del 126, ¿no? Vimos cómo se desenvuelve la audiencia en términos del 126. Hablábamos ahora de la incorporación de cómo, los medios de prueba. Ahora vamos al 127 de la Ley Nacional. El juez de ejecución tendrá un término de 5 días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. Es decir, el juez tiene 5 días para hacer esa versión escrita de la sentencia, notificarla a las partes y entregarles las copias correspondientes. Dice incluso aquí que el juez debe pronunciarse de oficio sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Creo que esto ahonda un poco más en el tema que estábamos hablando hace unos minutos. Oficiosamente el juez puede retomar cuestiones de violación a derechos fundamentales de los sentenciados y velar precisamente porque no se surtan los mismos durante el desenvolvimiento de la controversia o incluso dentro de la propia audiencia. Eh, Otro tema que ya hemos hablado, maestra Eloísa, si quedas notificado dentro de la audiencia en términos de la fracción octava del 126 o si quedas notificado en términos del 127 hasta el momento en que se te entrega copia de la versión escrita de la resolución emitida por el juez de ejecución, no se ponen de Le acuerdo voy a en contar este cómo se sentido. hace acá, A ver, porque platiquen, en cada lugar matan los ¿qué hace piojos de diferente diferente? manera. Aquí son muy chistosos los jueces. Ellos dicen, eh, a partir de este momento tienen 3 días para interponer, en términos del 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, formar recurso de apelación a las partes. O sea, en el momento de la audiencia. Pero Ajá, también dice, y 5 días para que esta autoridad jurisdiccional exprese o dé o redacte o comunique a las partes la versión escrita. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos 3 días tenemos el derecho a interponer la apelación. Entonces decimos, ay, apelo. Pero ¿sabes qué? No voy yo me voy a reservar a expresar mis agravios hasta que tú, autoridad judicial, no me entregues la versión escrita, porque no estoy en condiciones de expresar mis agravios, porque no me has proporcionado ni copia ni de audio, video, ni de la versión escrita de lo que aconteció en la audiencia fulaneta. Ay, y ya, chalupas y buenas, ya interpusimos en tiempo y forma la apelación, nos reservamos el derecho de expresar nuestros agravios hasta tanto no se nos resuelva nuestra versión escrita, y una vez que la recibamos, entonces sí, ya nos dan un apercibimiento. Ese apercibimiento de 3 días para expresar nuestros agravios. Es así como lo hacemos acá. medio raro también, ¿no? Pero ya hay otros más drásticos. Hay unos jueces más drásticos que empieza a correr desde la audiencia, desde que conoces el contenido de la audiencia, tus 3 días, independientemente de que sea la versión escrita o no. Es mucho de la postura del magistrado Manuel Arlequín. También, Manuel Arlequín dice, no, 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 es que ya no debíamos llevar nada por escrito. Todo tiene que ser digital o en audiencia. Y entonces, si es todo digital en audiencia, a mí me corre mi término desde la audiencia. Son así es. posturas jurisdiccionales que por circuito se han ido marcando.